Hola, sean todos bienvenidos a mi canal, yo soy Bri. Hoy vamos a tejer esta hermosa mini cartera, fácil de hacer y lo mejor es que no gastas tanto trapillo. También es ideal si estás comenzando a tejer, ya que estaremos trabajando solo con puntos bajos. No olvides dejar tu comentario y suscribirte al canal para no perderte el tutorial que subo cada semana. Vamos a los materiales. Estos son los materiales que vamos a estar utilizando para nuestro proyecto. Trapillo de 2 centímetros, 100% poliéster. Este rollito trae 285 gramos y en metros sería 109 metros. Solamente voy a necesitar un solo rollo para este proyecto. Cinta para el moñito, ganchillo de 6.5 milímetros, aguja lanera, tijeras. En caso que gusten comprar alguno de estos materiales, los enlaces se los estaré dejando en la descripción de este video. Comencemos. Ok, vamos a comenzar. Nudo corredizo y 16 cadenas. 1, 2, 3, 4, 14, 15 y 16. 16 cadenitas. Esto mide, sin estirar, 11 centímetros. Ahora vamos a trabajar en la parte de atrás de las cadenas, en los nuditos, empezando desde el segundo nudito. Este es el primero y empezamos desde el segundo haciendo puntos bajos. Ingresamos por el nudito, tomamos trapillo, damos altura y cerramos por 2 puntos bajos. Vamos a hacer 14 puntos bajos. 14 puntos bajos. En este último nudito vamos a hacer 3 puntos bajos. 1. Vamos a esconder esto. Ese nudito. Vamos a hacer el segundo. 2. Y el tercero. 3. Así. Luego escondemos esto. Y ahora nuevamente vamos a hacer 14 puntos bajos de este lado. Siempre van a ser 14 de este lado y 14 de este otro. En este vamos a tomar la cadena completa. ...14 puntos bajos y en la cadena de altura, que fue cuando comenzamos a hacer los puntos bajos, esta de acá de la esquina, vamos a abrir un poco más para que sea más fácil ingresar el ganchillo, ya que aquí vamos a hacer los 3 puntos bajos de esa esquina tal como hicimos acá. Entonces así, ahí está nuestro primer punto. Segundo, nuevamente, para hacer el tercer punto. Aflojamos un poco y de este lado vamos a saltar la primera cadenita y vamos a ingresar este trapillo en la segunda, así, hacia atrás y justo ese punto bajo, aquí el primero de los 14, aquí están los 3 de esta esquina, el primero de los 14, justo ahí en la conexión vamos a ingresar en medio, tomamos la orejita que pasamos hacia atrás y acomodamos bien, tomamos trapillo y lo pasamos hacia adelante. Ahí. Así vamos a hacerla más apretada esta primera, y ahora vamos a hacer los
puntos bajos de este lado, el resto que son los 13. Sí, y para que la base no nos quede inclinada a medida que vamos a hacer los puntos bajos en la base, entonces aquí está el punto bajo. Vamos a tomar la hebra derecha del punto bajo y lo vamos a pasar por la cadena. Ya hemos trabajado este tipo de base en otros tutoriales, o ya les tengo también un tutorial de la base de cómo les queda plana trabajando de esta manera. Así tomamos de esta manera y se ve como que fuera punto bajo centrado. Ok, ingreso en el punto bajo tomando la hebra derecha y pasando por la cadena. Ahí están las dos hebras. Por acá pasamos. Esto es para que los puntos no nos vayan a quedar inclinados y la base nos quede más plana. Ahora si se les hace muy difícil, bueno, entonces hagan punto bajo centrado. Punto bajo centrado en medio del punto y saliendo en medio del punto de la parte de atrás. Ok, voy a terminar acá. Terminé mis 14 puntos y acá vamos a hacer aumentos, o sea, 2 puntos bajos en un solo punto de base. Aquí está 1, 2 y 3. Del lado, como hice estos, tomando la hebra, y el segundo punto ahí mismo, en medio del punto bajo. Ahí está. Segundo. Ok. Pueden agregar marcador si creen que se van a equivocar al primer punto del aumento. Ahí está. Pero pues no es tanto la confusión, ya que es 14 puntos bajos, luego sigue la esquina, luego 14 puntos bajos y luego la esquina. Pero ahí le voy a dejar. Siguiente aumento de lado, recuerden, tomando la hebra derecha el punto y pasando por abajo de la cadenita. El primero, el segundo en medio del punto. Ahí está. Segundo aumento y ahora el tercero. De lado y ahí mismo en medio. Ahí está. Ahí termina entonces la esquina. Pueden agregar marcador si gustan, pero pues aquí no hay básicamente mucha pérdida. Luego 14 puntos bajos y vamos a hacerlo de ladito. ¿Ok? De ladito me refiero, como les digo, tomando la hebra derecha y pasando hacia atrás. 14 puntos bajos. Luego aquí los 3 puntos de la esquina vamos a hacer aumento tal como lo hicimos acá. 3 aumentos aquí, nos vemos por acá. Terminé de hacer esa vuelta. Vamos a cerrar. Jalamos en la primera cadenita creada por los primeros 2 puntos. Ingresamos y pasamos esa hebra hacia atrás. La dejamos de la misma medida que estas. Vamos a ingresar de igual manera de ladito tomando la hebra derecha y pasando hacia atrás. Ahí. Tomamos trapillo y lo pasamos hacia adelante. Y hacemos una cadenita que equivale a un punto bajo. Luego hacemos los otros puntos bajos, que son 14. Terminé de hacer mis 14 puntos. Aquí donde está el marcador, vamos a empezar a hacer un aumento en este punto bajo. De ladito, el primero y el segundo en medio. Ahí está. Si ustedes quieren seguir su base que sea más ancha, entonces le agregan al primer punto de ese aumento el marcador para que no haya equivocación. Pero yo hasta ahí lo voy a dejar con esta vuelta, ¿ok? Entonces aquí el siguiente, un punto bajo nada más.
de ladito. Siguiente punto, un aumento. Ahí mismo, en medio. Ahí. Siguiente, un punto bajo. Siguiente, un aumento. Y por último, un punto bajo. Aquí termina la esquina. Y luego los 14 puntos bajos. Aumento, un punto bajo, aumento, un punto bajo, aumento y culminan con un punto bajo. Nos vemos por acá. Ok, terminé de hacer mi vuelta. Miren. Si quieren seguir una vuelta más para hacerla más ancha, como les comenté, entonces siempre comienzan con un aumento. Ahí en la esquina, después de los 14, un aumento. Anterior hicimos un punto bajo, aumento, un punto bajo. Entonces aquí le agregan aumento, 2 puntos bajos, aumento, 2 puntos bajos. En la siguiente es aumento, 3 puntos bajos, aumento. O sea, van agregando un punto más en cada vuelta. Miren, así los puntos les quedan derechos. Y la base también queda más plana. Ahora vamos a hacer el cuerpo de nuestro bolso. Quedamos así. Ahí. En la primera cadenita. Pasamos hacia atrás. Ahí está. En total son 46 puntos, ¿ok? En las cuales voy a trabajar. Si quieren su bolso más largo, entonces comienzan siempre con un número par, ¿ok? Siempre comienzan con cadenas número par. Ahí está. Voy a doblar mi base para encontrar la esquina. Así, esta es la parte de revés. Luego esconden bien esto. Ahí está. De este lado voy a dejar 15, 15, 8 y 8 puntos bajos. Entonces voy a encontrar 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Aquí. Ahí voy a agregar, de hecho, en el punto bajo. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahí. Entonces recuerden, hice así. Busqué la cadena de la esquina, esta. Entonces conté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta que es donde voy a empezar. 10, 11, 12, 13, 14 y 15, donde están los marcadores. Y aquí vamos a dejar 8 libres. No contamos dónde está el marcador, porque esta es parte de las 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en la que le sigue, sea la novena, vamos a agregarle el marcador. De igual manera vamos a hacer este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en la novena un marcador. Nos tiene que quedar 15 también de este lado, vamos a contarlo. Contando desde el marcador, porque esta sí es parte de esta esquina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Así nos tiene que quedar. ¿Listo? Ahora vamos a comenzar en el cuerpo de nuestro bolso. Pasamos hacia atrás y ahora vamos a trabajar nuestros puntos bajos de la manera que trabajamos en la base para que nos queden derechos más no inclinados, siempre de ladito, ¿ok? Tomando la hebra del punto bajo, la hebra derecha y pasando hacia atrás, ¿ok? Vamos ahí. O como les digo, si se les complica, pues hagan punto bajo centrado. Ahí está. Una cadenita que equivale a un punto bajo. Siguiente,
Aquí, por ejemplo, donde están los 15 puntos, vamos a hacer puntos bajos de ladito, como le estoy mencionando, como lo estoy haciendo, que es como punto bajo centrado. En todos estos 15 vamos a hacerlo. Y acá donde está el marcador, lo voy a quitar. De lado. Ahí está. Si ustedes creen que se van a equivocar en la cadena de cierre, pues agreguen el marcador. Pero ahí están los 2 puntos y la primera cadena formada. Es donde van a cerrar. Hicimos ya donde está el marcador y aquí en medio lo vamos a hacer arriba en la cadenita, tomando la hebra, esta hebra de acá, de atrás, y la lomita para que le dé más fuerza. Hebra de atrás y la lomita en estos 8 de en medio. Así. Puntos bajos también. Esta bolsa solamente es de puntos bajos. Miren, dejando una hebra intacta como decoración. Entonces aquí 8 puntos bajos, tomando la hebra de atrás y la lomita. Súper fácil, no es mucha ciencia. Llegamos aquí al punto donde está el marcador y lo hacemos de la misma manera de acá, ya sea punto bajo centrado o el punto bajo centrado de la manera que yo lo hago. Hebra de lado, ahí está. $15 puntos de este lado son, ¿ok? Entonces voy a hacer aquí los 15 sin aumentos, sin hacer más nada que punto sobre punto, ¿ok? Aquí ya no vamos a trabajar aumentos ni nada. Punto sobre punto. Tenemos aquí el marcador. Vamos a hacer el último punto bajo centrado. Y acá mis 8, tomando la hebra de arriba y la lomita de la parte de atrás, así. Llegué donde está el marcador, lo quito y punto bajo centrado de la manera en que les mostré hasta llegar acá. Ok, terminé de hacer mis 15 puntos acá. Miren, esta base realmente quedan planas. Lo que pasa que a medida que vamos trabajando, pues la estamos doblando. Por ejemplo, yo lo trabajo de así, de esta manera, pero a medida que avanzamos en el cuerpo de nuestro bolso, esta ya se va enderezando. Ok, queda bien bonita. Vamos a cerrar. De esta manera vamos a cerrar todas las hileras. Primer cadenita, pasamos hacia atrás. Ahí. Misma medida que las otras. Y de igual manera, recuerden, este es los 15 puntos de puntos bajos centrados. Y esta, los 8, ¿sí? Solo hay que seguirlos. Los 8 de esta misma manera, tomando la hebra de atrás de la cadena y la lomita. Entonces aquí, de la manera en que les digo, ya sea centrado o de ladito, como yo lo hago. Ahí. Pasamos hacia adelante. Cadenita. Ahí también punto bajo centrado. Punto bajo centrado. Y acá empiezan los 8. Así. Hebra de atrás y la lomita. Y siempre es seguir la misma secuencia que la parte de abajo, ¿ok? Así, de esta manera.
y luego en medio. Estos otros 15 de esta esquina. Mientras van trabajando, pues van acomodando los puntos. Si ven que se les va inclinando, pues lo acomodan bien. Entonces los 15 puntos bajos centrados, luego acá hebra de atrás con lomita, ok, 15 bajos centrados, nos vemos acá, ok. Terminé de hacer esta segunda vuelta, ¿sí?, del cuerpo del bolso. Primer cadenita, no tan apretada, ingresamos ya sea en medio o de ladito, apretamos no tanto y pasamos hacia adelante con cuidado, ahí, cadenita que equivale a punto bajo, y luego seguimos el mismo patrón, punto bajo, y acá empezamos los 8 puntos bajos tomando hebra y lomita, ok, 8 en total, y así sucesivamente, ok, 8 hebra, 15 puntos bajos centrados, 8 hebra y lomita, y terminan acá el resto de los 15, y así vamos a seguir hasta hacer 10 vueltas en total, ok. Entonces aquí ya empezamos a hacer, culminé de hacer 2, 1, 2, y estoy empezando la tercera, entonces voy a hacer 10 en total. Voy a seguir trabajando y regreso con ustedes. Ok, terminé mis 10 vueltas. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 vueltas con este patrón por dentro. Esto mide hasta aquí 9 centímetros. $24 centímetros. Vamos a cerrar acá. Miren, derechos, de la manera en que les mostré cómo lo hago, del ladito. Y también a la hora de cerrar, no aprieten tanto el trapillo para que no se les empiece a inclinar. A cerrar. Acá donde hicimos estos 8 puntos bajos, lo vamos a hacer del contrario, ahora van a ser puntos bajos centrados. Pero aquí donde están estos puntos, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Aquí en el sexto le voy a agregar un marcador, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, donde están los puntos bajos centrados, no acá en medio, sino que desde aquí donde empieza, 1, 2, 3, 4, 5, así, marcador. Ahora donde está el marcador contamos 1, 2, 3, 4, 5. Justo acá, en el quinto, agregamos el marcador y si lo ven de esta forma nos va a quedar igual que acá, 5 también. Ahí están los 8, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Recuerdan que eran 15 acá, entonces lo dividimos en 3 partes, 5, 10 y 15. De igual manera acá, 1, 2, 3, 4, 5 en el sexto, que empieza el primero acá, 1, 2, 3, 4, 5 en el quinto, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? De esta manera. Y en la parte de en medio pues vamos a, ya les voy a indicar qué vamos a hacer. Entonces, así. ¿Listo? Vamos a cerrar. Pero acá ya vamos a empezar a hacer lo contrario. Lo que hacíamos aquí, lo vamos a hacer en estos 5. 5, 5, 5 y 5. Pero no acá. ¿Ok? Acá siempre vamos a ir, los 5 de este lado de la esquina, siempre lo vamos a hacer punto bajo centrado, tal como lo estamos haciendo acá. Aflojamos aquí y abrimos
en medio, ¿sí?, de ese trapillo que estamos pasando hacia atrás. Y si ustedes logran ver acá, está esta lomita, vamos a tomarla también ahí en medio, como les digo, y pasamos también por la lomita. Ok, este es el trapillo que pasamos hacia atrás, lo agregamos al ganchillo, apretamos. Aquí sí apretamos bien porque esta hebra, luego que trabajamos en los puntos, se va aflojando y se hace más grande que esta. Entonces, para que quede al mismo, hay que apretarlo bien. Tomamos trapillo y lo pasamos hacia enfrente. Miren, estaba súper pequeña y ya se va tomando ya su forma. Hacemos ahí una cadenita que equivale a un punto bajo. Aquí en estos 5 lo vamos a hacer así, tomando la hebra de atrás de la cadena y la lomita, como lo hicimos acá. Vamos a tomarla, altura, y cerramos. Ahí, este último, en medio de la cadena, tomando la hebra y la lomita. Así. Y acá lo vamos a hacer en medio del punto, o pues de ladito, como le digo, que parece en medio, hebra y paso atrás, como lo hicimos aquí. Estos 8 puntos de en medio. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ven? Este es el primero. Le voy a agregar ahí a cualquier hebra del punto bajo para identificar que esta es la primera hilera de este otro patrón. ¿Listo? Porque a veces se confunde con este de abajo, ¿no? Este es parte de los 10. Entonces agréguenle siempre ahí un marcador para que no se van a perder. Y aquí está la primera hilera. Ahora vamos aquí en estos 5, tal como lo hicimos acá, tomando hebra de atrás y lomita. Ok, ahí está la lomita. Esas 2. Tres, 4 y 5. Ahí está. Y ahora, donde está el marcador, vamos a hacer aquí donde está este otro marcador, son 5. Ya sabemos que es un 5 de esta esquina, como lo estamos haciendo acá. Punto bajo centrado o de ladito. 2, 3, 4 y 5. Y acá, hebra de atrás y lomita. 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, miren, dejando intacta esta, como lo decíamos acá, ahora aquí y acá en medio, tal como hicimos en este otro lado, los 8 puntos y 8. Ok, y nuevamente acá, tal como dijimos aquí, hebra de atrás y lomita. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 puntos bajos centrados. Uno, 2, 3, 4 y 5. Ahí está. 5. Hicimos 3 al comenzar, entonces nos sobran 2 para estos 5 de este lado. 1 y 2. Ahí vamos a cerrar.
Ok, en la primera cadenita pasamos hacia atrás. De esta forma, recuerden, vamos a cerrar estas siguientes hileras. Ahí está. Abrimos en medio. Bueno, dejamos lo que está enfrente, que es esta. Entonces la de atrás, así, junto con la lomita de atrás. Agregamos el ganchillo, apretamos, apretar bien, tomamos trapillo y lo pasamos hacia enfrente. Ahí está, miren. Luego se va estirando y queda igual que las otras, hasta un poco más grandecita, más bien. Ahí vamos acomodando hasta que quede pequeña, para que quede igual que las otras también. Y ahí, cadenita, que equivale a un punto bajo, hebra y lomita, estas primeras tres, siempre siguiendo el mismo patrón que hicimos en esa primera hilera de esta segunda, pues, de este segundo patrón. Y los 8 puntos bajos centrados. Entonces, de esta manera vamos a trabajar 9 vueltas en total. ¿Listo? 9 vueltas. Siguen igual. Ok. En medio, los 5 así. Hebra de atrás, 5 en medio y hebra de atrás. Cierran como les indiqué y vamos a hacer 9 hileras en total. ¿Listo? Obviamente el bolso se va a estar doblando, porque pues a medida que vamos trabajando lo vamos doblando, pero luego pues al final le damos su forma bien. Entonces así no se preocupen. Aquí donde les indiqué es la primera, segunda ya la estoy terminando, y voy a hacer 7 más. Ya regreso con ustedes. Ok, terminé de hacer mis 9 vueltas. Miren por este lado. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Voy a quitar aquí el marcador. Acomodamos bien el bolso. Es con base, solo que lo puse así. Vamos a medir. $16 centímetros. Ok, 16 centímetros. Ahora vamos a cerrar. Vamos a jalar más acá. No abrimos, sino que debajo de las dos tomamos trapillo, apretamos, lo dejamos igual que las otras, tomamos trapillo y lo pasamos hacia adelante. Aquí vamos a hacer deslizados en todo alrededor. Siguiente cadenita, tomando las 2 hebras completas, deslizado. Damos altura y deslizamos. Siempre den altura para que no se les vaya a encoger el tejido. Así. En todo alrededor. Nos vemos por acá. Aquí estoy terminando. 1, 2. La última. De más altura acá. Así. Y cortamos dejando hebra para luego esconder. Con cuidado para que no se cierre esa cadenita. Con la aguja lanera ingresamos en la primera cadenita que hicimos, el primer deslizado, así. Y luego en la última que hicimos en medio, pasando esa cadena. La dejamos igual que las otras y escondemos.
escondemos por debajo de todas estas. Luego lo hago, estiramos bien. Miren qué bonita. Y ahora lo que vamos a hacer es el asa. En los 5 puntos que dejamos aquí, miren, es ahí donde vamos a hacer el asa. En estos 5 de las esquinas. Ahí tomamos trapillo. A ver, esta es la, donde comenzamos y terminamos las hileras. Esta va a ser por la parte de atrás del bolso y esta va a ser mi parte de enfrente. Entonces el lado derecho dejamos un poco para luego esconder y voy a ingresar no en las cadenitas sino que en el punto bajo. Ahí en el primer punto bajo de los 5 de estos, no de estos. 1, 2, 3, 4, 5. Miren, puntos bajos centrados. En medio. Ahí sí que es en medio. Tomamos trapillo, lo pasamos hacia adelante. Este adelante para irlo escondiendo. Aquí vamos a hacer una cadenita que equivale a un punto bajo. Siguiente. 2, 3, 4 y 5. 5 puntos bajos. Ahora no vamos a hacer cadenita para seguir la siguiente hilera, sino que solamente damos vuelta y vamos a hacer aquí los 5 puntos bajos. En la primera cadenita, miren, 1, 2, 3, 4 y aquí vamos a hacerla también. Tienen que salirnos 5. Cadena completa. 1, 2, hay unos orificios que se ven. 3, 4 y lo vamos a hacer aquí. Voy a entrar para hacer este quinto aquí en medio. Miren, aquí se ve el quinto, lo voy a hacer ahí en medio. Ok, lo voy a hacer diferente que estos, solo ahorita en esta segunda hilera. Ahí está, no doy cadena para seguir, sino que solamente doy vuelta. Esta es la parte derecha y en la parte derecha vamos a hacerlo siempre. Una vez terminamos de hacer los puntos bajos de la parte de adentro del bolso, la parte de atrás, perdón, lo que queda afuera básicamente, lo vamos a hacer ahí, donde está la conexión de las dos hileras, de las dos, perdón, puntos bajos. Miren, salgo en la base del punto bajo de la parte de adentro. Ahí voy a estar saliendo en cada base de punto bajo de la parte de adentro. Así. Ahí. Punto bajo así, cubriendo todo el punto este. Ahí están los dos lomitas, las dos hebras ahí en la conexión. Como les digo, en la base del punto bajo de la, si lo vemos de la parte de enfrente. Ahí, aquí y ahí. Miren, ahí se ven los orificios. Ahí vamos a hacer nuestros 5 puntos. 2, 3, 4 y el último 5. Damos vuelta sin hacer cadena y hacemos nuestros 5 puntos bajos aquí, ahí tomando la cadenita. 2, 3, 4 y aquí está la última cadena. Miren, ahí medio se esconde. Tomamos las 2 hebras, ahí nuestro quinto, damos vuelta y ya por la parte de afuera, ahí sí vamos a hacer el punto bajo alargado donde les comenté.
ok. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí donde se ven los orificios. Traten de tomar el trapillo así para que les quede plano el punto bajo alargado. 1, 2, 3, 4 y 5. Miren cómo queda. Damos vuelta y en las cadenitas voy a seguir trabajando hasta el largo deseado y regreso con ustedes. Aquí estoy terminando así, y acá voy a cortar, voy a dejar como unos 30 centímetros. Soltar acá, bueno, voy a hacer una cadenita para que no se vaya a soltar. Ahí vamos a medir. Le agregué relleno para que vaya tomando su forma. Vamos a medirlo desde aquí, esta primera, $37 centímetros, ok. 5 centímetros y medio. Ahora acá en estos 5 vamos a hacer los puntos bajos tal como hicimos al comenzar, así, dejando para luego esconder. Hacia adelante, cadenita que equivale a un punto bajo y puntos bajos centrados. Estos 5 así. Este otro trapillo voy a dejar unos 60 a 70 centímetros, así, más o menos así, para poder cerrar esto, el asa. Ahí voy a hacer una cadenita para cerrar. ¿Okay? Solamente hice los 5 puntos bajos y dejé 60 a 70 centímetros. Ahí, luego vamos a unir. Voy a deshacer la cadenita al aire que hice para cerrar. Quedó así. Entonces voy a entrar a la primera cadenita acá, de esta de mi asa, así, miren. Ok, estoy así, paso y voy a pasar esta hacia atrás y voy a pasar en medio de este punto, de este primer punto acá, del que hice de los 5, en medio, así, así. Tomo trapillo, lo paso y lo paso para hacer un deslizado. Siguiente cadenita, con la siguiente cadenita acá, para hacer deslizado. Cadenita del asa con cadenita esta de acá, deslizado. El asa acá, deslizado, y la última cadenita del asa,
con cadena de acá, ¿vale? Así. Así voy a cerrarla. Y aquí voy a hacer una cadena. Así. Y esto lo escondo. Lo escondo por debajo de estos puntos que no se van a ver. ¿Sí? Estos puntos no se van a ver, ya que ahora los vamos a cerrar por todo acá. Ahí cerré. No sé si les comenté que aquí hice 26 de estas puntadas largas. No voy a contar los de acá. Estas no, la que comenzamos, sino que desde aquí. Hace estos bultitos. 1, 2, 3, 4 hasta 26. Y ahí fue donde cerré. Ahora sí vamos a cerrar con la ayuda de la aguja lanera. Estamos hacia acá y lo pasamos aquí. Miren, en este. Ahí está la B. Así. Aquí tratemos de que el lado plano quede así. Entonces vamos a unir punto con punto. Vamos a hacerlo así. Miren, aquí vamos a estar ingresando. Después del bultito está esta. Así. Aquí, ok. En cada línea esta vamos a ir ingresando. Y de acá, ahí se ve, es más fácil. Ahí se ven los orificios. Miren, en los orificios vamos a ir ingresando. Entonces, así y así. Entonces vamos a tratar de que esto quede el lado plano así. Bultito acá y la siguiente acá. No aprieten tanto. Así. Vamos acomodando bien para que no quede tan mal. Así. Ahí. Y así nos vamos, lo vamos a hacer en todo acá. Ok, estoy terminando acá. Y acá por este lado, creo que aquí este es el último, justo ahí en el punto bajo. Vamos a ingresarlo. Y acá, ahí también, miren. Y lo voy a ingresar. Tratar de que quede el lado plano. Y aquí, trato de esconder. Pasarlo hacia abajo. Ahí. Ahí está el otro. Cuando empecé a hacer acá, voy a pasarlo hacia abajo, le voy a hacer un nudito y lo voy a esconder. Los dos. A este tipo de bolso siempre le agrego forro, y cuando le agrego forro le agrego el magnético después, ¿sí? Porque el magnético se lo agrego encima de la tela de forro. Ahí voy a hacer
un pequeño nudo. Esto no se va a ver porque, como les digo, yo le agrego forro y luego escondo el resto del trapillo. Ahora vamos a agregarle ya el toque final. Bueno, voy a ver si le agrego esto. No se ve tan mal, miren qué bonito. Pueden agregarle su moñito como esta. Así, les voy a mostrar cómo hacerlo. Una cinta de 80 centímetros más o menos, para disimular ahí donde terminamos. Hago un nudito así. Ahora este de la derecha así, este de la izquierda la pasamos por encima y luego por donde tengo este dedo acá, miren, aquí, y jalo así. Jalamos un poco para hacerlo más pequeñas las orejitas, y luego con la ayuda de el ganchillo paso por debajo. Vamos a pasar este trapillo hacia atrás, perdón, la cinta, vamos a pasarlo hacia atrás, haciendo como su orejita. Acomodamos bien. Ahora esta otra por debajo. Vamos acomodando bien. Así. Ok. Y luego esta la voy a pasar en todas hasta abajo. Ya ustedes la acomodan ahí. Y así terminamos esta hermosa bolsita. Miren qué preciosa. Si les gustó este video, por favor déjenme saber en los comentarios, darle like y nos vemos en el próximo proyecto. Saludos y bendiciones.